Hola, bienvenidos al curso de urgencias neurológicas. Mi nombre es Fabián Moreno, urgentólogo de la Universidad de Antioquia, y hoy vamos a hablar del tema de trauma encefalocraneano, una urgencia que es bien frecuente en los servicios de urgencia. Para empezar, vamos a definir lo que es TEC. Básicamente hablamos de esto cuando hay una alteración neurológica o cerebral u otra patología cerebral que se deba a una fuerza externa. Cuando mencionamos esto es muy importante tener en cuenta los mecanismos del trauma. En general, y los más frecuentes son las caídas de altura y los que son relacionados a los accidentes automovilísticos. De cualquier manera, siempre debemos indagar sobre los mecanismos que llevaron al TEC. ¿Qué tanta fuerza hubo en el mecanismo? Si hubo otros pacientes relacionados en la escena del trauma que de pronto dieron al traste con la vida. Y también es muy importante mencionar las condiciones en las que se encontró el paciente, si llevaba casco o no, qué otras lesiones corporales tiene, porque recordemos que estos pacientes que presentan con TEC usualmente tienen otras lesiones extracraneales y hay que tenerlas en cuenta en el momento del abordaje. En cuanto a la epidemiología y por qué hablamos de TEC, es importante mencionar datos de Estados Unidos, que cerca de 2.5 millones de personas sufren cada año un TEC. De estos, podemos decir que un 10% van a estar hospitalizados, es decir, van a tener una magnitud en el trauma que va a llevar a que requieran manejo hospitalario, y alrededor de 52.000 personas pueden morir a causa del TEC. Si mencionamos las estadísticas mundiales, podemos decir que alrededor de un 27 millones de personas sufren TEC en el mundo. Estos datos son del 2016, y alrededor de 55 millones de personas conviven con secuelas del TEC. Eso es uno de los aspectos importantes a resaltar. ¿Esto a qué conlleva? A costos económicos, a costos sociales, familiares, obviamente con una alta tasa de discapacidad. En el momento de evaluar entonces el TEC, tenemos que hay una lesión primaria, que es la que se presenta en el mismo momento del traumatismo, sobre la que poco podemos incidir en los servicios de urgencias, pero nuestro papel fundamental está en la lesión secundaria. ¿A qué nos referimos con esta? Nos referimos a ese edema cerebral que se empieza a presentar, a la expansión de ese hematoma o hematomas o sangrados que podemos tener, las convulsiones, la fiebre, el paciente empieza a tener hipotensión, hipoxemia. Esas lesiones se pueden transformar en zonas isquémicas, y todo esto es lo que debemos evitar. Debemos enfocar nuestros esfuerzos a tratar de compensar cada una de estas situaciones, porque de manera independiente aumentan la mortalidad, especialmente cuando hablamos de cosas tan simples que nos llega el paciente con hipoxemia o con hipotensión, y definitivamente esto nos va a aumentar la mortalidad. Por tanto, es hacia donde vamos a tratar de enfocar los siguientes aspectos de la charla. Para continuar entonces vamos a hablar de la clasificación. Nos basamos en una escala ampliamente conocida desde hace cerca de 5 décadas, que es la escala de coma de Glasgow. Esta escala, muy conocida por todos, está dada por 3 ítems: el ítem motor, verbal y ocular. Básicamente lo que tratamos de evaluar en el motor es si el paciente no sigue los comandos, o si por el contrario estamos en el otro espectro de gravedad, donde el paciente tiene posturas anormales. La escala de Glasgow en general va con un puntaje máximo de 15 y el puntaje mínimo es de 3. En la parte verbal vamos a evaluar, como lo van a ver en el apartado del video, donde evaluamos la parte de respuesta del paciente, si está orientado, si solo son palabras o si definitivamente no tiene ningún estímulo verbal. Asimismo, en la parte ocular tratamos de evaluar qué tan alerta está el paciente, si es de manera espontánea o por el contrario el paciente no tiene ninguna respuesta ocular. Con base en esto entonces podemos clasificar el TEC en leve, que se clasifica entre Glasgow de 13 a 15, moderado que va de 9 a 12 puntos, y 8 o menos ya estamos hablando de un TEC grave. Sin embargo, algunos autores hacen alguna mención importante a estos pacientes que tenemos en el espectro de TEC moderado, es decir, entre 9 y 12 puntos, y algunos mencionan que los pacientes que tienen
puntajes de 9 o 10, a pesar de ser moderados, si encontramos alguna lesión significativa en la tomografía, pues estos pacientes deberían tener una consideración especial y básicamente la recomendación sería manejarlos como un TEC grave. Asimismo, podemos tener lo que algunos autores llaman TEC leve, pero de alto riesgo. Se refiere a que por leve el paciente presenta Glasgow entre 13 y 15, pero son pacientes que en la tomografía nos podemos encontrar con algún tipo de sangrado que amerite ya sea un control radiológico o una vigilancia neurológica especial. De especial consideración, hay que tener siempre una claridad con respecto, en la medida de lo posible, si el paciente tiene alguna intoxicación concomitante, sea por alcohol o por psicotrópicos. ¿Por qué? Porque esto va a empeorar la evaluación de la escala como tal. Asimismo, tenemos que evaluar la condición hemodinámica, respiratoria y mirar si el paciente ha sido sometido a algún tipo de medicación, especialmente sedantes o relajantes, dado que esto nos va a alterar la evaluación de la escala del Glasgow. Por tanto, hasta nosotros no tener una suficiente optimización de esa hemodinamia, de una depuración de los medicamentos o de los tóxicos, no vamos a tener una escala de Glasgow fiable. De esta manera es que nosotros debemos tratar de hacerlo de manera dinámica, es decir, la escala del Glasgow no es una valoración estática, sino que por el contrario nos puede ir indicando en el tiempo si requiere alguna conducta quirúrgica o alguna terapia especial el paciente de acuerdo al deterioro o no. Cabe mencionar que un punto de partida puede ser una caída de 2 o más puntos en el Glasgow para nosotros advertirnos de que el paciente puede estar empeorando. Bueno, ahora vamos a hablar de reanimación y estabilización del paciente en el servicio de urgencias. Cuando nos llega un paciente con TEC, es muy importante, igual que en cualquier paciente con trauma, enfocarnos hacia el ABC, la vía aérea, la ventilación y la circulación. Igual en trauma siempre va a ser de radical importancia controlar la hemorragia en estos pacientes, sobre todo aquellas que son amenazantes de la vida. Entonces siempre vamos a tener la premisa de enfocarnos al control de las hemorragias. En estos pacientes es importante hacer una acotación, y es que si esa hemorragia extracraneal está amenazando la vida, estos pacientes probablemente van a requerir una intervención quirúrgica para hacer ese control, lograr estabilizar el paciente y de esta manera poderlos llevar a una neuroimagen. No tiene sentido llevar a un paciente tan inestable con un sangrado que está amenazando su vida de manera inmediata a una neuroimagen dándole prioridad al TEC. Digámoslo que esa es una salvedad que hay que hacer siempre. De otra manera, tenemos los pacientes que logramos estabilizar con los mecanismos habituales, es decir, reanimación con cristaloides, estabilización de la vía aérea, aporte de oxígeno, y esos pacientes de manera expedita vamos a conseguir una neuroimagen. ¿Cuál es la mejor? La mejor y la más rápida que tenemos en casi todos nuestros servicios es la tomografía computada simple. Esta imagen nos va a permitir enfocarnos básicamente en algunos aspectos que son la evaluación del aire, es decir, dónde encontramos aire que no debería estar. Recordemos que el aire normal siempre lo vamos a encontrar en los senos, todos los que tenemos, tanto maxilar, frontal, etmoidal y esfenoidal, o incluso en los procesos mastoideos. Si nosotros encontramos aire en un lugar diferente, probablemente este aire corresponda o esté asociado a una lesión. ¿De qué tipo? Puede ser una fractura de la bóveda craneana, puede ser entonces que tengamos ya un neumoencéfalo y esto definitivamente es anormal. Otra de las lesiones que evaluamos es precisamente toda la ventana ósea. Tenemos que evaluar fracturas de base de cráneo o fracturas de la bóveda craneana. Es muy importante entonces mirar y orientarnos si tenemos duda sobre la asimetría de esas líneas que nos generan dudas sobre si son fracturas, mirar las que son deprimidas porque tienen una relevancia importante, especialmente las que son de más de 1 centímetro, tienden a ser quirúrgicas. Y en esta misma evaluación imaginológica que ya llevamos aire, el componente aéreo, el componente óseo, vamos entonces a pasar a sangre. En este aspecto entonces empezamos a evaluar todas las lesiones hemorrágicas que pudiera tener un paciente. En general las podríamos clasificar como los hematomas epidurales, los hematomas subdurales y los hematomas
intraparenquimatosos o incluso uno más difuso como la hemorragia subaracnoidea, pero en este caso de tipo traumática. Todo esto entonces enfocado a tratar de mirar qué lesiones tiene el paciente, qué implicaciones quirúrgicas o no tiene y cuáles son las opciones terapéuticas con ellos. Asimismo, así suene paradójico, quizás lo que menos logramos evaluar con la tomografía es propiamente el cerebro, que es finalmente el órgano que queremos cuidar. No es la mejor neuroimagen para evaluar el cerebro, pero como les mencionaba, todas estas otras evaluaciones que hacemos de aire, de hueso, de sangre y de líquido cefalorraquídeo, mirando si el paciente pueda tener o no una hidrocefalia aguda, nos ayudan a evaluar de manera indirecta la estabilidad de ese cerebro. Es importante reconocer las lesiones primarias que vamos a encontrar en la tomografía. Cuando nos encontramos con una hiperdensidad cóncava, usualmente vamos a estar viendo es un hematoma subdural y recordemos que este puede cruzar las suturas craneales. Por el contrario, el hematoma epidural no cruza las suturas craneales y de esta manera tiene una forma lentiforme. Las contusiones hemorrágicas entonces usualmente las vamos a ver en los lóbulos frontales y temporales y es muy importante que cuando evaluemos estas lesiones siempre miremos y hagamos una consideración del efecto de masa que están generando, de la desviación de la línea media y de qué tanta compresión nos están haciendo en los ventrículos y en las cisternas. De esta manera entonces vamos a mirar estas lesiones si se van a traducir en indicaciones quirúrgicas inmediatas que haga que tengamos que hacer una consulta prioritaria por el grupo de neurocirugía. Las indicaciones quirúrgicas entonces son las siguientes. En el hematoma subdural agudo, cuando hay un grosor mayor a 10 milímetros en alguna de sus referencias, es indicación quirúrgica. Asimismo, si hay una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, si hay una declinación de la escala de Glasgow de 2 o más puntos, independiente del tamaño, si las pupilas están asimétricas o no reactivas, independiente del tamaño. En cuanto al hematoma epidural agudo, el grosor entonces ya es de consideración quirúrgica con mayor de 15 milímetros. Lo mismo para la desviación media, son 5 milímetros. En este caso, el tamaño en general o el volumen del hematoma que sea mayor a 30 centímetros cúbicos, una escala de Glasgow menor o igual a 8 puntos sería indicación quirúrgica. En cuanto a las contusiones cerebrales, en un paciente comatoso con lesiones que se consideren recuperables o una hemorragia cerebral con desviación de línea media mayor a 5 milímetros o herniación. En la hemorragia cerebelar hay otras consideraciones. Hay que evaluar el efecto de masa, recordemos que en fosa posterior es menos tolerado, si hay signos de compresión del tallo cerebral o signos de hidrocefalia aguda. Y en cuanto a las fracturas deprimidas de cráneo, que la depresión sea mayor que el grosor del cráneo, usualmente mayor de a 1 centímetro. Es importante anotar que algunos pacientes ameritan hacer una imagen neurovascular tipo angiotac o angioresonancia. Quizás en nuestro medio el más accesible sea el angiotac, pero no a todos los pacientes con TEC, luego de la tomografía simple, le vamos a hacer este estudio, solo a algunos pacientes, y dentro de los criterios pudiéramos mencionar los siguientes. Vamos a hacer angiotac o a considerar algún estudio neurovascular a los pacientes con trauma penetrante, a los pacientes que tengan fracturas sobre el trayecto del seno venoso, pacientes que su condición neurológica no sean explicados por la tomografía simple y sospechemos que puede haber algo de tipo neurovascular, pacientes con fracturas Lefort, fracturas faciales Lefort tipo 2 o 3 y pacientes que presenten hemorragia intracerebral, pero que consideremos que o tengamos la sospecha de que esa hemorragia sea debida a otra causa de tipo aneurisma o tipo un accidente cerebrovascular. En estos casos es importante adicionar a la tomografía simple el angiotac para hacer un estudio más completo de la parte neurovascular.
Una mención especial con respecto a las neuroimágenes y los pacientes con TEC son los que cursan con escala de Glasgow leve, es decir, entre 13 y 15, porque la pregunta que tenemos en los servicios de urgencias es ¿cuáles de estos pacientes realmente ameritan tomografía? O si lo vemos de otro punto de vista, ¿cuántas tomografías podemos evitar en los pacientes sin llevar a estos pacientes a radiación, a costos, a mayor tiempo y estancia hospitalaria? Y de alguna manera nos podemos apoyar en una escala canadiense que nos menciona varios criterios que pudiéramos considerar de alto riesgo. Es decir, si alguno de estos criterios se hace presente, estos pacientes, a pesar de su clasificación leve, deberían ser llevados a tomografía. Los criterios entonces son tener una escala de Glasgow menor a 15 luego de 2 horas de la lesión, que se sospeche o ya se evidencie una fractura abierta o de una depresión de la bóveda craneana, cualquier signo clínico que yo vea de fractura de base de cráneo. Otro es que el paciente haya vomitado en más de una ocasión. Los pacientes ancianos, es decir, más de 64 años en este caso, como lo plantea el score, son pacientes que a pesar de TEC leve son de alto riesgo, mucho más si son anticoagulados. Y lo que pudiéramos llamar de mediano riesgo sería tener amnesia antes del impacto de más de 30 minutos o que tenga un mecanismo que llamamos peligroso, que pudiera ser caídas desde alturas importantes, rodar por escaleras o salir eyectado de algún vehículo. Si cualquiera de estos criterios se cumplen, entonces estos pacientes, a pesar de su escala de Glasgow, deben recibir una tomografía simple de cráneo. Otros aspectos que vamos a tener en cuenta con el paciente con TEC es que desde el ambiente extrahospitalario debería ingresar con la inmovilización cervical. Usualmente utilizamos el collar cervical, que todo el tiempo debe estar presente hasta que descartemos una lesión a este nivel, porque son muy frecuentemente asociadas cuando tenemos un paciente con TEC. Se dice que hasta un 10% de los pacientes con TEC pueden cursar con una lesión cervical, y hasta que no demostremos lo contrario vamos a orar en consecuencia. Esto también tiene implicaciones en el manejo de la vía aérea. ¿Por qué? Porque para intubar un paciente de estos, sin duda, tenemos que hacer un retiro de la parte anterior del collar cervical y un compañero nos tiene que ayudar en la parte de inmovilización cervical en línea. Es decir, con sus 2 manos va a tratar de estabilizar los procesos mastoideos y el hueso occipital de nuestro paciente, mientras la otra persona que va a manipular la vía aérea logra la intubación. Acá cabe anotar entonces que la intubación en estos pacientes la vamos a hacer por tradición en los pacientes que tienen un Glasgow menor a 8 puntos, pero hay otras indicaciones de esta intubación, que serían pacientes que puedan tener un Glasgow entre 9 y 12, pero están muy agitados, y esto imposibilita su atención y va a aumentar la presión intracraneana, que en este caso va a ser, digámoslo, algo adverso. Y también podemos considerar la intubación en pacientes que tengan alguna lesión extracraneal de importancia y que por tanto requieran aseguramiento de la vía aérea. Usualmente son pacientes que puedan tener traumas grandes o mayores en tórax, en abdomen, o que vayan a ser sometidos a cirugía de manera prioritaria por otra lesión. Es importante recalcar que en los primeros niveles de atención, sobre todo cuando estamos pensando en trasladar al paciente en grandes distancias o bajo adversidades en nuestro país, tenemos que asegurar una vía aérea y probablemente sea más prudente, si nuestra evaluación así lo amerita, de hacer un aseguramiento de la vía aérea para hacer un traslado más seguro a un hospital de mayor nivel. Cuando estamos en los servicios de urgencia, la pregunta que nos hacemos con un paciente con TEC es ¿cuándo debemos consultar a neurocirugía? Por regla general tenemos que todos los pacientes con TEC clasificados como moderados o graves deberían recibir una evaluación por neurocirugía, y leves en los casos en que presente una lesión extracraneal de importancia. Entonces estos pacientes entonces deberían ser seguidos por el grupo de neurocirugía. Asimismo, tenemos unas características que hacen que lo hagamos de manera más expedita para determinar si el paciente requiere alguna intervención quirúrgica inmediata. Estos pacientes serían
los que tienen fracturas craneales, pacientes que están con alguna focalización, ya sea motora o alguna asimetría pupilar, pacientes con lesiones cervicales, pacientes en los que sospechemos alguna lesión cerebrovascular. Todos ellos deben o debemos consultar a neurocirugía porque probablemente se beneficien de una terapia o de una intervención quirúrgica inmediata. En el momento en que vamos a pedir la evaluación por neurocirugía, tenemos que tener claro muchos datos de la historia clínica y las intervenciones que le hacemos al paciente. Para esta especialidad es importante saber la edad del paciente, el mecanismo de trauma, cómo ocurrió, las intervenciones a nivel prehospitalario e intrahospitalario que hayan hecho. Asimismo, tenemos que darle la escala de riesgo con la que ingresó el paciente y la actual en el momento en que la estamos comentando. Y también es importante para ellos tener un conocimiento de la anatomía pupilar, de cómo está en ese momento la asimetría pupilar, el tamaño, la reactividad a luz, la interpretación que hayamos hecho de las imágenes tanto de cráneo como cervical, y es muy importante en nuestra época saber si el paciente está sometido a terapia de tipo antiagregación plaquetaria o incluso anticoagulación y si ya se tomaron medidas para revertir esta terapia. Bien, ahora vamos a enfocarnos en la parte terapéutica. Cuando hablamos de reanimación con líquidos, tenemos que ser cautelosos a la hora de decidir cuál vamos a utilizar. En este caso, cuando hablamos de trauma encefalocraneano, vamos a utilizar las soluciones isotónicas, especialmente la solución salina al 0.9%. En este caso no vamos a preferir las soluciones hipotónicas tipo lactato de Ringer o solución Harman, tampoco la dextrosa al 5% ni en cualquiera de sus presentaciones, dado que esta hipotonicidad va a empeorar el edema cerebral, que es una de las lesiones secundarias que queremos evitar. Asimismo, tampoco es de beneficio la solución albúmina y tampoco las soluciones hipertónicas en el momento de reanimar el paciente. Esta solución hipertónica quizás va a tener un papel, es en la terapia hiperosmolar, que tiene otro objetivo. Si tenemos en cuenta que una de nuestras metas es garantizar la perfusión cerebral, tenemos que conocer de qué depende esta presión de perfusión cerebral. Tenemos dos variables a considerar. La primera es la presión arterial media, a la cual al restarle la presión intracraneana me queda como resultado esta perfusión cerebral. Aquí entonces vamos a entender lo siguiente. En un paciente con TEC, usualmente las lesiones y todos los mecanismos que hemos mencionado aumentan la presión intracraneana, de esta manera disminuyendo la presión de perfusión cerebral. Al tener la tercera variable, que es la presión arterial media, es quizás la que podemos modificar. Por tanto, un paciente que tenga una presión arterial media baja, con una presión intracraneal alta, pues va a dar al traste con la perfusión cerebral. Nuestra manera entonces de intervención es tratar de mantener una presión arterial media suficiente para que garantice esa perfusión cerebral. En general podemos aceptar que pacientes entre 15 y 49 años o pacientes mayores de 70 años garanticemos una presión arterial sistólica mayor de 110, mientras que pacientes en el grupo etario entre 50 y 69 años una presión arterial sistólica mayor de 100 probablemente sea suficiente para tener una adecuada presión de perfusión cerebral. Habiendo entendido el concepto de presión intracraneal y la repercusión fisiológica que ésta tiene, podemos entonces enfocarnos en el siguiente punto. Debemos evitar que esa presión intracraneal aumente porque esto se va a traducir en herniación cerebral. Cuando esta presión intracraneal aumenta, empieza a comprimir las estructuras. Esto podemos ver que comprime nervios, comprime vasos sanguíneos o incluso los puede llegar a desgarrar, empieza a comprimir el tallo cerebral y finalmente esto da al traste con la muerte cerebral. De esta manera entonces, ¿cómo clínicamente podemos adelantarnos a esta catástrofe? Y es teniendo un juicio clínico
sobre ciertos aspectos a destacar. Uno es la evaluación de las pupilas, en las que la asimetría o lo que llamamos anisocoria, de una diferencia entre una y otra de mayor a 2 milímetros, pues nos va a determinar como un signo clínico temprano. Lo segundo es un deterioro de 2 puntos o más en la escala de Glasgow, y cuando ya el cuadro está muy adelantado, muy avanzado, pues tenemos lo que conocemos como la respuesta de Cushing, donde vamos a tener una presión sistólica aumentada, una bradicardia y un patrón respiratorio completamente alterado. Si nosotros entonces queremos intervenir esta herniación cerebral, lo que tenemos son dos herramientas, la hiperventilación y la terapia hiperosmolar. En cuanto a la primera intervención, que es la hiperventilación, podemos decir que es de manera transitoria y con una terapia puente. ¿Por qué? Porque en los pacientes con TEC, nuestra meta ideal es mantener al paciente en normocapnia, es decir, entre 35 y 40 milímetros de mercurio de CO2. Por lo tanto, la hipercapnia nos va a llevar esa vasodilatación y aumento del edema cerebral, lo cual es nocivo y empeoramos la lesión secundaria. En el caso de la hipocapnia, lo que vamos a generar es una vasoconstricción, pero si esta es de manera sostenida, se va a traducir en eventos isquémicos. Por lo tanto, en un paciente que clínicamente veamos que tiene una herniación cerebral inminente, podemos hacer una hiperventilación que la llevamos a cabo con 18 a 20 respiraciones por minuto, ojalá no más de 10 minutos, y con una meta de PCO2 entre 30 y 35 milímetros de mercurio. De esta manera vamos a generar una vasoconstricción que se traduce en disminución del flujo sanguíneo cerebral y por tanto una disminución de la presión intracraneal. De esta manera hacemos un puente, una terapia transitoria rápida hasta la intervención quirúrgica definitiva. La segunda terapia que tenemos para enfrentar la herniación cerebral es la terapia hiperosmolar. Acá tenemos entonces dos elementos a considerar. De un lado tenemos el mannitol y del otro lado tenemos la solución salina hipertónica en varias presentaciones. Ambos son válidos, tienen sus efectos favorables y sus efectos desfavorables, como lo vamos a mencionar. ¿Qué tratamos de hacer con la terapia hiperosmolar? Básicamente una deshidratación de las células endoteliales, una mejoría de esa circulación capilar e incluso pudieran mejorar el gasto cardíaco, y tratamos de llevar esa cantidad de líquido que está intracerebral ocasionando ese edema al espacio extracelular y de esta manera disminuir la presión intracraneal. Como podemos ver en la siguiente tabla con respecto a la terapia hiperosmolar, tenemos que el mannitol lo podemos dosificar entre 0.5 y 1 gramo por kilo. En general, las presentaciones comerciales en nuestro medio vienen al 20%. Si queremos entonces dar a nuestro paciente 1 gramo por kilo, una fácil medida para recordarlo es dar 5 cc de esa solución al 20% por kilo. Un ejemplo, si nuestro paciente pesa 70 kilos, vamos a administrarle mannitol al 20%, 350 cc en bolo. Esto puede ser redosificado cada 4 o cada 6 horas. Dentro de los efectos adversos que hay que tener en cuenta es el aumento de la presión intracraneal de rebote cuando hay una suspensión abrupta del mannitol. Es importante hacer una evaluación tanto de los electrolitos como de la función renal en estos pacientes, y por su efecto osmótico recordemos que el mannitol puede llevar a una mayor deshidratación, es decir, si nuestro paciente parte de una volemia disminuida, esto puede empeorar la deshidratación o incluso traducirse en hipotensión. El mannitol asimismo puede ser dado por vía periférica y su efecto se dice que dura aproximadamente entre 90 minutos y 6 horas. Con respecto a la solución salina hipertónica, pues tenemos muchas presentaciones, quizás las más conocidas sean al 3, al 5, al 7.5%. En nuestro medio la más accesible es la solución salina al 3%, y de esa entonces podemos decir que más o menos la dosificación va entre 2.5 y 5 mililitros por kilo. En el mismo paciente que teníamos el ejemplo anterior de 70 kilos,
entonces podríamos pensar en que si le vamos a dar la dosis máxima de 5 mililitros, también va a ser 350 mililitros, o si nos vamos por el rango menor, pudiera ser una dosis de 175 mililitros. Asimismo, los efectos adversos, entonces tenemos que puede generar una gran sobrecarga. Esto se puede traducir en edema pulmonar, en falla cardíaca, también puede haber coagulopatía y trastornos electrolíticos obvios como la hipernatremia. De alguna manera, entonces, si pensamos en que la solución final del 3% es nuestra solución más accesible, entonces recordemos que también se puede dar a manera de bolos. Estos se pueden pasar entre 5 y 20 minutos y debemos tratar de monitorizar el sodio en suero cada 4 a 6 horas. ¿Por qué? Para evitar las hipernatremias prolongadas. Estas se definen como hipernatremias mayores a 160. Cabe anotar que al igual que tenemos una meta en la solución salina hipertónica, asimismo podemos considerar una meta cuando utilizamos el mannitol. En este caso debemos hacer una medición de la osmolaridad sérica y hacemos la medición del gap osmolar. Pero ¿cómo medimos este gap osmolar? Simplemente del gap medido le vamos a restar el gap calculado. De esta manera tenemos el gap, es decir, esa brecha de osmolaridad, y nuestra meta va a ser siempre tenerla menos de 20 miliosmoles. Otro aspecto importante del tratamiento es el papel del ácido tranexámico. Ya el estudio CRASH 2 nos había demostrado que en pacientes con politrauma disminuía la mortalidad. La pregunta era si tenía algún papel en los pacientes con TEC y sangrado. El CRASH 3, cuyos resultados salieron publicados a finales de 2019, lamentablemente no mostró significancia estadística en su desenlace primario, que era la disminución de la mortalidad en estos pacientes con TEC, pero cuando se hace un análisis por grupo, pues se ve alguna mejoría en la mortalidad en los pacientes con Glasgow entre 9 y 15, en quienes se ponía el ácido tranexámico en las 3 primeras horas y que tenían algún hallazgo significativo en la tomografía. Si vemos que el ácido tranexámico en este estudio no demostró mayores desenlaces adversos en cuanto a los efectos trombóticos, que es de amplia disponibilidad y bajo costo, pues a pesar de que es debatible, pues consideramos que probablemente sea racional el uso en estos pacientes de este grupo en los que hubo alguna mejoría. Con respecto a la coagulopatía, podemos decir que esto empeora el pronóstico del paciente. Por tanto, hay algunos factores que debemos identificar rápidamente y que se asocian con mayor gravedad en la coagulopatía asociada a los pacientes con TEC. La edad mayor, el trauma penetrante, los sangrados intracerebrales mayores, el hecho de que el paciente evidentemente venga tomando algún tratamiento antiagregante plaquetario o anticoagulante, asimismo un exceso de base importante o mayor, en general se considera cuando es mayor a menos de 5 el exceso de base. Todo esto empeora el pronóstico de esa coagulopatía. Por tanto, es importante identificar esos factores y deberíamos en general en los pacientes con neurotrauma tener un panel con hemograma, con tiempos de coagulación, con recuento de plaquetas y nivel de fibrinógeno. Todo esto con el fin de intervenir rápidamente en la primera hora y de optimizar el paciente en caso de que incluso requiera alguna intervención quirúrgica. Un dilema frecuente en estos pacientes con TEC es que hayan recibido tratamiento anticoagulante y mucho más con los anticoagulantes nuevos. De esta manera es importante tener algunas premisas para abordarlos y qué cambios hay en la conducta terapéutica. Si el paciente ha tomado anticoagulantes entre 3 y 5 días medias antes de presentarse con el traumatismo, pues es importante saber que este medicamento debe revertirse. Asimismo, si el paciente logramos aclarar que lo ha tomado 2 horas previas al trauma, incluso podría ser de utilidad el uso de carbón activado en una dosis de 50 gramos para tratar de disminuir el efecto del anticoagulante.
pero hay algunas apreciaciones particulares acerca de cada medicamento que vamos a mencionar a continuación. En un paciente que venga recibiendo warfarina, debe haber dos agentes de reversión, uno de manera rápida para tratar de controlar el sangrado y que no se haya una mayor expansión, y otro agente de una reversión sostenida, dado que los factores anticoagulantes 2, 7, 9, 10, que son los que son dependientes de la vitamina K, tienen vidas medias que oscilan entre 4 y 72 horas, entonces necesitamos un agente que persista con esa reversión sostenida. La primera elección entonces, y nuestro agente rápido, va a ser el complejo concentrado de protrombina. La evidencia muestra que tiene mayor fuerza sobre el plasma fresco congelado. Es importante que luego de dar el complejo concentrado de protrombina, revisemos el INR unos 30 minutos después, que debe haber disminuido o incluso normalizado. El agente de reversión sostenida entonces va a ser la vitamina K a dosis igualmente de 10 miligramos intravenoso, y se espera que disminuya el INR entre 12 y 14 horas. Si nos encontramos entonces con inhibidores de factor 10A, en general los más conocidos en nuestro medio, el apixaban y el rivaroxaban, tenemos que tener en cuenta las vidas medias, como lo ven en la tabla. Esto, como dijimos, nos va a ayudar a calcular si el paciente requiere revertir o no el medicamento. Ninguno de estos dos medicamentos son susceptibles de hemodiálisis, y el tratamiento que tenemos entonces es un tratamiento dirigido, que es el Andexanet alfa, que sería la primera elección, y como una opción alternativa con menor evidencia tenemos el complejo concentrado de protrombina a 50 unidades por kilo, o el plasma fresco congelado a 15 a 20 mililitros por kilogramo en pacientes incluso en los que uno vea que tienen déficit de volemia. En cuanto a los inhibidores directos de la trombina, en nuestro medio el más conocido es el dabigatran, cuya vida media es de 12 a 17 horas, pero tiene una particularidad, y es que es susceptible de hemodiálisis hasta en un 68% según los reportes. Tiene un tratamiento específico, que es el idarucizumab. Se da en una dosis de 5 miligramos de embolo, esto quiere decir 2 viales de 2.5 miligramos. La segunda opción, si no contamos con este medicamento, entonces sería hacer la hemodiálisis, y con menor evidencia entonces nos quedaría el plasma fresco congelado a dosis de 15 a 20 mililitros por kilo, o el factor 7 activado recombinante a dosis de 20 microgramos por kilo. Otro aspecto relevante en el manejo de pacientes con TEC es la profilaxis anticonvulsivante. Tenemos entonces que las convulsiones que presenta un paciente post-TEC se pueden clasificar de la siguiente manera. Las inmediatas son las que ocurren en las primeras 24 horas, las tempranas en los primeros 7 días y las tardías que se presentan luego de pasada una semana. El problema de las convulsiones en sí es que nos va a empeorar toda esa lesión secundaria que queremos evitar. Cuando un paciente presenta convulsiones, va a aumentar el edema cerebral, empeora esa crisis metabólica cerebral, puede aumentar la temperatura, y todo esto se va a traducir en lesión secundaria. Incluso, y a pesar de la terapia anticonvulsivante profiláctica, hasta el 30% de los pacientes con TEC moderado o grave van a presentar convulsiones y claramente no son benignas. Con respecto a esta profilaxis, entonces podemos decir que en general no se recomienda dar más allá de 7 días, dado que no hay evidencia de que esto disminuya la incidencia de convulsiones tardías. Por lo tanto, el medicamento que quizás hemos utilizado más y ha pasado la prueba del tiempo es la fenitoína, dado en los primeros 7 días, y la evidencia ha mostrado que disminuye la presentación de convulsiones de un 14 a un 3%, aunque alguna evidencia reciente también favorece el uso de levetiracetam. Como vemos en la siguiente tabla, encontramos unos factores de riesgo que nos indicarían a cuáles pacientes debemos indicarle o iniciarle la profilaxis anticonvulsivante. Estos pacientes entonces son los que se presentan con Glasgow menor o igual a 10, convulsiones inmediatas, los que presentan amnesia postraumática
traumática que dure más de 30 minutos, con fractura de craneal deprimida, trauma craneano penetrante, que presenten hematomas epidurales o subdurales o contusiones corticales. Asimismo, los pacientes con edad mayor de 65 años o con alcoholismo crónico. Seguramente estos factores de riesgo indican que son la población que más se beneficia de la profilaxis anticonvulsivante. En cuanto a los esteroides, tenemos que están absolutamente contraindicados en el paciente con TEC. Un estudio clásico, que es el estudio CRASH, que básicamente comparaba placebo contra metilprednisolona intravenosa, tuvo que ser suspendido a las 2 semanas porque claramente aumentaba la mortalidad en el grupo de pacientes que recibían metilprednisolona. Por lo tanto, los esteroides no se utilizan en pacientes con TEC. De otro lado, si bien la hipotermia profiláctica ha sido utilizada en otros contextos, como los pacientes posparada cardíaca, una implicación teórica de que la hipotermia profiláctica pudiera ser beneficiosa en pacientes para el manejo de beneficio neurológico y el manejo de la presión intracraneana, los estudios han demostrado que lamentablemente la hipotermia profiláctica no tiene beneficio en los pacientes con TEC. De hecho, algunos ensayos han mostrado aumento en la mortalidad y en desenlaces desfavorables. Por lo tanto, la hipotermia como tal no es recomendada. Pero esto nos debe dejar otro mensaje, y es que si bien la hipotermia activa no mejora los desenlaces, el evitar la hipertermia claramente sí mejora ese desenlace neurológico. Por lo tanto, nuestro objetivo siempre es tratar de mantener al paciente en una normotermia y claramente evitar la fiebre o la hipertermia. Como hemos visto durante la charla, hemos hecho énfasis en la presión intracraneal. Resulta que en los pacientes con TEC grave hasta el 75% incrementan esta presión, dando entonces un aumento de ese riesgo de herniación y de lesión secundaria cerebral, que es lo que queremos evitar. Por tanto, y a pesar de que ha sido debatido en las comunidades científicas si se benefician estos pacientes de monitorización invasiva de la presión intracraneal, en general la recomendación es hacerlo en pacientes con TEC grave, es decir, pacientes con escala de Glasgow menor o igual a 8. Obviamente esto se hace en un escenario de UCI, ojalá de UCI neurológica, y lleva a una monitorización, como su nombre lo dice, de tipo más invasivo. Ya hay unos dispositivos intracerebrales o intraventriculares y básicamente podemos monitorizar de manera fidedigna la presión intracraneal, garantizando que esta no nos aumente por encima de 20 milímetros de mercurio, porque de lo contrario tenemos que hacer alguna de las intervenciones antes mencionadas, y asimismo garantizar una presión de perfusión cerebral entre 60 y 70 milímetros de mercurio. En los servicios de urgencia, la intubación de los pacientes con TEC es de trascendencia. Dado esto, hay que rescatar algunos aspectos con respecto al manejo. Lo primero es que recordemos que estos pacientes, como lo habíamos mencionado, tienen que tener todo el tiempo una inmovilización cervical. Usualmente nos van a llegar con ese collar cervical del ambiente extrahospitalario. En el momento de intubarlo, entonces, vamos a hacer una movilización en línea. Nuestro compañero entonces va a hacer una fijación de los procesos mastoideos y del occipucio con sus 2 manos, mientras la otra persona encargada de vía aérea va a realizar la intubación. Otra cosa a tener en cuenta es que si vamos a utilizar un dispositivo para permeabilizar la vía aérea, en el caso de los pacientes con TEC deberíamos utilizar un dispositivo oral de tipo cánula de Guedel. Hay que tener presente que esto se debe hacer cuando el paciente está consciente, de lo contrario el paciente no va a tolerar este dispositivo. Hay que evitar asimismo las cánulas nasofaríngeas, dado que en pacientes con TEC no sabemos si hay compromiso de la base de cráneo y podamos hacer mayor daño o una falsa ruta. En cuanto a la medicación, es importante destacar que la guía colombiana nos recomienda la pseudoanalgesia con dosis de midazolam y de fentanil, y la relajación usualmente la podríamos hacer con succinilcolina o, si tenemos en nuestro servicio
rocuronio también es una opción. Es importante destacar que la ketamina ya se ha determinado que no tiene contraindicación para los pacientes con TEC y ya quedó atrás la premisa que se tenía de que aumentaba la presión intracraneal en estos pacientes. Dado que es un inductor de amplio uso y que lo tenemos con disponibilidad en nuestros servicios, pues la ketamina es una buena opción como inducción. Asimismo, el etomidato en un paciente que tengamos inestable hemodinámicamente y que estemos en ese proceso de reanimación, pues también es posible utilizar entonces el etomidato. En estos pacientes con TEC, asimismo, es importante que utilicemos otros mecanismos para ayudarnos en esta vía aérea, como cuál es útil el uso del buggy, incluso en el primer intento nos puede ayudar bastante, y si tenemos en nuestro servicio el videolaringoscopio, entonces podríamos hacer uso desde el primer intento, dado que con el videolaringoscopio hacemos mucha menos fuerza, hay que movilizar menos la región cervical del paciente, o incluso si tenemos algún otro dispositivo que nos ayude en la vía aérea. Vamos entonces a resumir lo que vamos a hacer con un paciente que se presenta con TEC en nuestro servicio de urgencias. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es nuestra lista de chequeo? ¿Y cuáles son nuestras metas fisiológicas? Para empezar entonces tenemos un paciente que nos llega con TEC que viene del ambiente prehospitalario y vamos a tener 6 aspectos a enfocarnos. Lo primero es que recordemos, vamos a hacer una restricción de la movilidad cervical. Luego vamos a hacer el abordaje ABC. Recordemos que vamos a tratar de mantener una saturación de oxígeno mayor al 90%. Esa presión arterial sistólica, como lo mencionamos, la vamos a tener por encima de 100 o 110 dependiendo del grupo etario. El tercer aspecto es obtener la historia. Recordemos entonces medicamentos, el mecanismo del trauma, la pérdida de la conciencia, si presentó o no amnesia postraumática y si ha presentado o no episodios convulsivos. El cuarto elemento entonces es el examen físico y nos vamos a enfocar rápidamente en 2 aspectos, sin decir por esto que no vamos a revisar los otros aspectos del paciente. Pero en ese momento de la evaluación rápida, que nos puede dar una información importante para tomar conductas terapéuticas, nos enfocamos en la escala de Glasgow y el examen pupilar. El quinto aspecto entonces es que vamos a evitar la hiperventilación profiláctica. Ya dijimos que vamos a mantener ese paciente en condición de normocapnia entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Y el sexto aspecto es que vamos a tratar la herniación cerebral. Entonces, si ya vemos al paciente con signos clínicos, vamos a hacer una hiperventilación transitoria que, como lo mencionamos, el CO2 lo vamos a llevar entre 30 y 35. Ya en el departamento de urgencias, entonces, vamos a continuar con esa reanimación. Recuerden que siempre vamos a estar haciendo evaluación continua de la escala de Glasgow y del examen pupilar porque dijimos que es dinámico. Vamos a obtener estas imágenes que ya como lo mencionamos, vamos a determinar qué tipo de imágenes y cuántas imágenes requiere el paciente. Y de acá se nos va a desprender entonces varias tareas o varias cosas que tenemos que implementar en este paciente. 1, recordar entonces cuándo vamos a llamar a neurocirugía. 2, recordemos inmediatamente evitar la hipoxia y la hipotensión. 3, vamos entonces a seguir tratando esa posible herniación cerebral y ese incremento en la presión intracraneal. Entonces esto implica todo lo que lleva a la presión intracraneal. Vamos a evitar las maniobras de Valsalva, vamos a evitar todas aquellas actividades que puedan hacer que el paciente incremente su reflejo nauseoso y todo esto dé al traste con la presión intracraneal del paciente. Asimismo debemos posicionar al paciente en la camilla de manera que no haya un aumento de esa presión intracraneal. Vamos a corregir la coagulopatía como lo mencionamos anteriormente. Se instaura la profilaxis anticonvulsivante en los pacientes que tienen indicación de acuerdo a los criterios mencionados. Ese paciente hay que proporcionarle una analgesia y una sedación adecuada. Recordemos que el dolor
es un aspecto que nos juega en contra, puede llevar al paciente a agitación, aumento de la presión intracraneal, por tanto nuestro paciente debe estar sin dolor y en la medida de lo posible con una sedación adecuada. Evitar entonces, como lo dijimos, los esteroides y la hipotermia profiláctica. De alguna manera, la tarea final es hacia dónde vamos a disponer ese paciente. Entonces, dependiendo del nivel de atención, vamos a mirar si el paciente hay que llevarlo de un primer nivel de atención a un tercer nivel donde contemos con grupo de neurocirugía y neuro-UCI, o si estamos en un hospital de tercer nivel, en nuestro servicio de urgencias, pues comentarlo rápidamente con el grupo de neurocirugía y con la UCI para hacer una transferencia segura. Muy bien, hasta acá hemos llegado en este recorrido del paciente con TEC en los servicios de urgencia. Hemos tocado los temas más relevantes y de las consideraciones más prioritarias que debemos tener. Si hay alguna duda, escriben en la parte inferior de la pantalla y alguno de los instructores se pondrá en contacto lo antes posible.